Bueno, en este video vamos a resolver un ejercicio, vamos a transformar un diagrama de transición a una expresión regular utilizando el lema de Arden para ello. Entonces, lo primero que tenemos que hacer teniendo el diagrama de transición es realizar todas las expresiones de transiciones que corresponden a los estados. Entonces empecemos. En el estado inicial, que en este caso es el 0, en el estado inicial, vamos a ver hacia dónde se realizan las direcciones o transiciones. Pues tenemos que desde el estado 0 al estado 1 se da una posibilidad de A o B hacia el 1. Entonces se coloca que hay una posibilidad de A o B hacia el estado 1. También es posible que estando en el estado 0 se vaya al 2 con transición de A. También es posible entonces a 2. Listo. No hay más transiciones. También tenemos que del estado 1 hay una transición de A hacia el mismo. Entonces colocamos A hacia el mismo. Hay una B hacia el estado 3. Nos damos cuenta que en el estado 1 es un estado final o un estado de aceptación. Por ende, cuando se presentan estas situaciones, se le agrega que también hay una posibilidad de un vacío, o también lo que se considera un lambda. Vamos a hacer el del estado 2. El del estado 2 sería, hay una posibilidad de transición B que llega al estado 0. Listo. Seguimos. Colocamos en el estado 3. Hay una posibilidad, estando en el estado 3, haga B hacia el mismo. B hacia el mismo. O haga A hacia 0. O que realice B hacia el estado 2. Damos cuenta que en el estado 3 también es un estado final o de aceptación, por tanto también agregamos el lambda. A partir de aquí lo que vamos a ir haciendo es el mejor camino para reducir las expresiones de tal forma que a la final tengamos cuál es el valor de la expresión regular del estado inicial, en este caso 0. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de la expresión del estado 0? Podemos hacer un reemplazo de la expresión 2 en 0, al igual que se realizaban expresiones, que reemplazos en las expresiones matemáticas también podríamos hacer algo parecido. Por ejemplo, 2 en 0, podríamos decir entonces que 0, el estado 0, es igual a o B hacia 1, o también hay una posibilidad de A hacia 2, pues tenemos que 2 es B0. B0. Listo. Entonces nos damos cuenta aquí en esta expresión que podemos aplicar el lema de Arden. Tenemos 0, 0, hay una expresión delante de 0 de prefijo y otra expresión del lado izquierdo. Entonces, si hacemos una equivalencia con el lema de Arden, podríamos decir que esta expresión de aquí corresponde a esta.
Y esta expresión completa de acá corresponde a esta, que sería lo mismo de esta. Entonces, en conclusión, sería que el estado cero podría ser A o B asterisco concatenado con A o B1. Esta sería temporalmente la expresión que describe el estado cero. Entonces, vamos a ver cómo podemos proceder. Aquí tenemos el estado 1, el estado 1 incluye el estado B3. Yo creo que podemos hacer el reemplazo también de 2 en el estado 3, de tal forma que podamos ir expandiendo como tal la expresión. Entonces, teniendo el estado 3, podemos decir también que vamos a reemplazar 2 en 3 y tenemos 3, el estado 3 sería B3 o A0 o B2 sería B0, estado 0 o lambda. Nos damos cuenta aquí que en estas expresiones es posible que también se dé factor común, porque si tenemos que un A llega a un 0, a un estado 0, y un BB también podría llegar a un estado 0, podríamos sacar un factor común, que sería A o BB es posible que llegue a un estado 0. Y podemos continuar con las demás expresiones. O también es posible que dé un B3. O es posible que sea lambda. Aquí yo hice un cambio de posición como tal de la expresión, pero eso no genera inconveniente como tal, porque al tener uniones, el orden en la que ubiquemos las expresiones no indican un problema. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de lo siguiente. Tenemos 3 aquí, 3 acá. Entonces podríamos aplicar nuevamente el lema de Arden. Entonces, si tenemos de prefijo este, sería B asterisco. ¿Y qué viene concatenado? Viene concatenado el resto de expresiones. Nos damos cuenta que hay una expresión acá y hay otra expresión acá. Entonces, normalmente uno coloca concatenaciones, pero en este caso, como tenemos dos posibilidades, vamos a colocar la concatenación y vamos a evidenciar las dos posibles que se pueden dar, que sería esta es la primera parte o la siguiente parte. Entonces, aquí sería todo esto hacia acá. Esto es como para que quede claro, porque si bien estamos acostumbrados a que el lema de Arden solamente nos indica como tal una unión, también es posible que se dé una concatenación agrupada cuando existen más posibilidades. Entonces habría que hacer, por ejemplo, una agrupación de esta forma: C, D o E. Este es un ejemplo cuando existen más posibilidades. Entonces ya tenemos acá cuál sería la expresión actual de 3, pero lo que tenemos que buscar nosotros normalmente cuando tenemos este tipo de expresiones es que se encuentren ya distribuidas,
Porque por ejemplo aquí tenemos el B asterisco, el B clean, y tenemos con esta producción y con lambda, pero no está distribuida. Entonces tenemos que tenerla mejor distribuida, porque este estado cero debemos utilizarlo posteriormente para también utilizar el lema de Arden. Entonces, teniendo 3, vamos a distribuir B asterisco, tenemos B asterisco, lo distribuimos con la primera expresión, sería A o BB, que va con estado 0, o también es posible B asterisco con lambda daría B asterisco, es decir, B asterisco con un vacío daría B asterisco. Este sería el estado actual de B. ¿Qué podríamos hacer ahora? Podríamos utilizar la expresión del estado 1 para reemplazar, es decir, 3 en 1. Tendremos lo siguiente: 1, la expresión 1 del estado 1 es A1 o B3, B3. Pero entonces el B3 sería B3. Lo coloco en paréntesis para que se entienda que es el B concatenado con toda la expresión del 3. Listo. Aquí sería B3. Vamos, y aquí nos faltaría la otra expresión, que sería lambda. Esto también tenemos que expandirlo. Por tanto, 1 es A1. También es posible que si hacemos una expansión completa, sería B asterisco, que concatena con A, B, B, y luego el estado 0. O también es posible B con B asterisco. B con B asterisco. Y por fuera, la posibilidad del lambda. Ok. Entonces, nos damos cuenta de lo siguiente. Utilizando la expresión del 0, que la definimos acá, y sabiendo que tenemos la expresión del 1, podemos reemplazar 0 en 1. Si hacemos reemplazo de 0 en 1, nos quedaría lo siguiente: que 1, estado 1, es igual a A1 B asterisco A o B, B, y ahora viene aquí el 0, que vendrá siendo toda esta expresión. Entonces sería A, B, A o B, 1. Tengan en cuenta que esta sería la expresión del 0. Ahora viene O, B, asterisco o lambda. Listo. Con esta expresión nosotros podemos deducir o reducir algunas situaciones. Por ejemplo,
nosotros podemos decir que si nosotros tenemos un B y un posible B asterisco, eso es igual a decir un B, uno o más casos. A o BB, A, B, A o B, 1. Nos damos cuenta que en las posibilidades de esta que se dé un B, B asterisco, lambda, esto que tenemos acá es lo mismo que decir B más o lambda. Y si tenemos un B más o lambda, es lo mismo que decir B asterisco. Todo esto es equivalente. Por tanto, aquí podemos decir O B asterisco. Partiendo de esta situación, podemos aplicar o utilizar el lema de Arden. Y se daría lo siguiente. Aquí tenemos una A de prefijo y acá tenemos todo esto de prefijo para el 1. Entonces, se da la misma situación. Una posibilidad de que estos dos lleguen hasta el número 1, hasta el estado 1. Por tanto, podríamos decir lo siguiente, que el estado 1 es una posible A o todo esto que se encuentra de prefijo en la segunda expresión, es decir, B más, o una posibilidad de A como B, A, B asterisco, A o B, y aquí cerramos, ya terminamos aquí cerramos. Y si estamos utilizando el lema de Arden, ya descartamos el 1, entonces esto sería asterisco. ¿Qué viene después que hacemos el lema de Arden? Concatenar lo que falta en las demás expresiones, en este caso sería B asterisco. Y en este punto tenemos el estado 1 sin dependencia de otros estados. Partiendo de aquí, podemos decir que en el estado 0, que aún tenemos el 1, es posible hacer el reemplazo. Entonces, reemplazando 1 en 0, 0 es igual a B asterisco A o B viene después el 1 y el 1 es toda esta expresión A o B más A o B, B, A o B asterisco A o B, acá termina asterisco B asterisco y listo. Esta sería la solución del ejercicio, teniendo en cuenta que el clean es este y estas serían las principales. Muy importante al momento de hacer todos estos ejercicios, conservar muy bien los paréntesis, hacer un buen uso de la propiedad como distributiva entre las posibles direcciones o aristas, transiciones que se dan dentro de la expresión. Listo. Nos vemos en un próximo video.